Bienvenidos a Positive Nation. ¿Por qué os recibo hoy así, con este habano? Porque el personaje que me lleva a trasladaros hoy una experiencia y una motivación es Michael Jordan. Y Michael Jordan, para relajarse, no sé si lo sabíais, se fumaba un habano en el descanso, al final del partido, en la previa, en su casa. Vamos, era un consumidor, y es un consumidor de cigarros puros brutal. Como detalle, no sé si lo sabíais, cuando dejó el baloncesto, en la etapa en la que se fue al béisbol y luego volvió y tal, sabréis que, bueno, cambió de equipo, se fue a los Washington Wizards y su rendimiento se fue al carajo. O sea, directamente... Mucha gente decía, no, es que ya no estaba preparado, ya estaba desmotivado, había fallecido su padre, bueno, lo asesinaron. Y no es así. Una de las cuestiones principales, la culpa por la cual el rendimiento de Jordan bajó, la tiene este cacharrito. Jordan fumaba puros a diestro y siniestro, como ahora, y esto es un cortapuros. Esto sirve para guillotinar la parte trasera del puro y que tire mejor y que el humo pueda llegar bien a la boca. Y en una de esas, Jordan en un hotel lo usó, supongo que nervioso o no se fijó, y se seccionó parte del tendón del dedo índice de la mano derecha. Por eso, si os fijáis en el documental de Last Dance, el último baile, donde se reflejan los anillos de los Bulls, resulta que el dedo de Jordan, cuando señala los anillos que ha ganado, está girado hacia la derecha, y en muchas ocasiones cuando habla en el documental veis el dedo, pues eso, que está seccionado y cómo se le quedó deformado. Y por eso cuando tenía que tirar ya no hacía el mismo juego el dedo y por eso no encestaba tanto. Bueno, es una curiosidad, pero ¿por qué venimos a hablar hoy aquí de Jordan? Pues porque hablamos del fracaso, hablamos del triunfo y hablamos de un truco que tenía Michael Jordan para expulsar pensamientos negativos cuando en un momento dado le venían en un partido. ¿Quiere decir esto que tú tengas que hacer lo que hacía Michael Jordan? No. ¿Quiere decir esto que tú tienes que hacer lo que hacía Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo o Messi? No, no es eso. Cada uno tendrá que hacer lo que considere. Y cada persona es un mundo, tiene unas circunstancias. La motivación de Messi no es la motivación de Cristiano Ronaldo. La motivación de Jordan no va a ser la tuya. Puede que coincidas en que una frase o alguna expresión o algo te puede servir y te puede ayudar. Pero eso no significa que tú vayas a hacer lo que hacía Michael Jordan y te sirva. ¿Por qué digo esto? Porque me pareció curiosísimo cuando entendí que Michael Jordan llegaba a un momento en los partidos en los que perdía el foco. Y esto puede ocurrir por múltiples razones. Te entra el miedo, el reloj, te deshidratas, pueden ser tantos factores. No te entran 3 tiros y ya te entra el tembleque. Pueden ser tantos factores, pero él cuando perdía un poco el foco contaba en alguna de sus memorias que se fijaba en el público y trataba de localizar a un padre con un hijo. Buscaba. Cuando veía un padre con un hijo se enfocaba en ellos. Y empezaba a pensar que ese tipo había tenido que pagar mucho dinero para poder llevar a su hijo esa tarde allí. Y que además ese hijo podía ser el primer partido que viera a Jordan, incluso el último. Podía ser que no volviera a verle jugar, porque no todo el mundo está abonado y no todo el mundo va siempre, etc. Y él pensaba qué quería conseguir si él fuera ese niño o ese padre. Quería un día espectacular, quería que hoy fuera el mejor día, ver al mejor Jordan y recordar toda la vida ese momento. Él se enfocaba en eso, en no defraudar a ese padre y a ese niño, no en no defraudarse a sí mismo, al entrenador, a los compañeros, al equipo, a la franquicia, bla, bla, bla. No, él se centraba en algo tan simple como a ese padre y a ese niño no los quiero defraudar. Y según cuenta él, le funcionaba. Según cuenta él, vete tú a saber. Yo creo que tiene cierto sentido. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Al final el fracaso es algo a lo que os vais a enfrentar a diario. Vais a tener fracaso, desayuno, comida y cena. Vais a tener fracaso 24/7. Y vais a tener fracaso a lo largo de vuestra vida. De hecho, si me estás viendo en este podcast, es muy probable que te estés acordando ahora mismo de fracasos recientes. Y yo lo que os traigo desde mi experiencia, porque ya sabéis que no soy ningún gurú ni gaitas de estas, ¿vale? Me he fijado que no os he presentado aquí el baloncito de los Bulls. Qué interesante. Le tengo siempre en la oficina para recordarme
Pues todo lo que implica lo que consiguieron los Bulls, los años 90, fundamental para alguien que lo vivimos, aunque yo era muy pequeño, pero los 90 lo mejor. Fundamental para alguien que ama el deporte. Para mí Jordan puede ser el mejor deportista de la historia, porque no es solo deportista, es deportista y personaje, ¿no? Y coinciden bastante. Y además porque era una época en la que quizá al no haber redes sociales y no haber tanta inmediatez en todo, pues digamos que había más magia en todo. Seguramente si hubiera habido redes sociales, pues habría salido Michael Jordan discutiendo con alguien en un bar, o Dennis Rodman insultándole en el vestuario, o alguien habría sacado unas fotos de Jordan jugando a una timba ilegal una noche. Pero como no había eso, todo era más mágico, todo estaba más controlado y te llegaba a lo mejor. Entonces seguramente por eso también me influye. Pero el caso que aquí está el baloncito, me lo quedo y está guay. Os estaba diciendo que te vas a enfrentar al fracaso y que es una cuestión inevitable. Y hay dos opciones que puedes tomar, dos caminos. Habrá un psicólogo que te diga que hay 10, pues enhorabuena. Y habrá un psiquiatra que te diga que hay 15, pues enhorabuena. Yo te digo que hay dos para mí. Para mí porque me gusta simplificar las cosas. Hay un camino A y hay un camino B. El camino A es entender que el fracaso forma parte del juego. ¿Vale? Del juego. Y el camino B es un camino que te lleva a desaparecer. Como padre, como trabajador, como profesional, como amigo. Es el camino del game over. Consideras que ha habido un fracaso, game over. Qué mal, me hundo, etc. El camino B es el que toma mucha gente y por eso va arrastrándose por la vida hasta que le pasa algo tan grave que solicita ayuda y no sé, reflota, ¿no? O como el ave fénix, resurge de sus cenizas o directamente se muere amargado. Siento decirlo, pero es así. Y hay otro tipo de personas que contemplan el camino A. El camino A es entender que el fracaso forma parte de tu crecimiento personal y que tienes que convivir con ello, es parte del juego. Si pudiéramos eliminar el fracaso, ¿podríamos eliminar la vida? No lo sé, no creo. Cuando digo forma parte, es que es el ciclo de la vida, es el ciclo de los negocios, es el ciclo del crecimiento personal. Entonces, si entiendes ese fracaso como parte del juego, lo primero que tienes que hacer es entender a sobrellevar lo que más va a ocurrir. Y normalmente lo que más ocurra en tu vida sea el fracaso. No creo que si montas 20 negocios, no sé, te vayan bien, no sé, 14. No creo. Lo normal sería que te fueran mal más negocios, ¿no? Normalmente habrás tenido muchas novias y te has casado con una. Has tenido muchos novios y te has casado con uno. Bueno, hoy en día pueden ser con 2 o 3, porque por estadística te vas a divorciar. Pero lo normal será que hayas tenido muchos procesos por los cuales has llegado a una conclusión. En negocios, en amistades. Seguramente has tenido más intentos de amistad que amistades reales has tenido. Por lo tanto, has tenido más fracasos en parejas, más fracasos en amistades, más fracasos en negocios, en trabajos, etc. Si no es así, enhorabuena. Pero es muy normal que sea así. Entonces lo primero que tienes que aprender en la vida es a gestionar ese fracaso. Porque si sabes gestionar ese fracaso, y es algo que decía Jordan, lo primero para aprender a triunfar es aprender a perder, ¿no? Aprender a fracasar. Si tú sabes llevar esa gestión, seguramente ya estés preparado para cuando te llegue el éxito aprovecharlo. Si no, seguramente no estés aprovechando el éxito y los fracasos serán más dolorosos. Entonces, ¿yo qué te propongo? Te propongo que contemples cuáles son tus trucos para motivarte en la empresa. Pues, ¿qué voy a hacer cuando salga? Voy a abrazar a mi hijo, voy a jugar ese partido que estoy esperando con los colegas. ¿Cómo voy a gestionar esa motivación en la pareja? Oye, pues después de esto vamos a pegarnos un viaje. ¿Cómo voy a gestionar esa motivación en el gimnasio? La ducha que me voy a pegar luego va a ser increíble y me voy a tomar un pedazo de sándwich de salmón y tal, con mostaza, no sé, que me va a encantar. ¿Cómo voy a gestionar la motivación cuando tengo una tarea complicada? ¿No? Pues, no sé, cosas horribles, ¿no? O sea, hemos de un familiar y tienes que gestionar todo eso. La satisfacción y el orgullo de pensar que te miran desde arriba, ¿no? Y que ven que lo has hecho bien, o los que están aquí abajo que dicen, oye, menos mal que lo has hecho tú, gracias, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles van a ser tus trucos en cada momento para poder gestionar esos momentos de desmotivación? Eso es importante, que te pongas un truco. Jordan tenía el de mirar al público
seleccionar al padre y al hijo y motivarse pensando en que les quería dar el mejor espectáculo y que les recordasen y que ese momento fuera espectacular. Bueno, pues tú tendrás que tener otro, el tuyo. Ese es, digamos, el primer consejo. Y el segundo, para mí, es que contemples si realmente, pero de una manera, te diría, honesta contigo mismo, contigo misma. ¿Realmente aprovechas el fracaso? O sea, ¿realmente estás integrando el fracaso como parte del ciclo? O sea, ¿lo analizas? ¿Pones soluciones? ¿Aprendes? ¿Lo haces en equipo? Nosotros aquí en la empresa, hace años, bueno, en una de las empresas, lo que decíamos era que cuando se perdía un cliente no teníamos que reunirnos, ni ese día, posiblemente ni esa semana. Simplemente que cada uno apuntase sus conclusiones y a la semana siguiente, pues si había sido un martes la noticia, pues al martes que viene nos íbamos a sentar en una reunión de una media hora, 45 minutos, a analizar qué habíamos apuntado cada uno. Esto lo hicimos en varias ocasiones. En nuestro caso siempre salía que la comunicación era un problema, ¿vale? Por daros una pista. La comunicación interna en los equipos y la comunicación con el cliente. Siempre salía eso. Entre las muchas cosas que apuntaba la gente, coincidía la comunicación. Pero analizábamos eso en frío, cuando ya había pasado la parte emocional, cuando ya estábamos de forma más racional. ¿Haces eso en tu vida? ¿Analizas de alguna manera lo que ocurre en tu vida cuando hay un fracaso? Porque seguramente eso es el mejor camino al éxito. Y no te lo estoy diciendo como una frase aquí, ¡guau!, del gurú de YouTube. O sea, en serio, fuera. O sea, corten eso. O sea, no quiero para nada frases vacías, te cuento casos reales. O sea, yo cuando me he pegado trastazos y he visto, no sé, que me afectaba, que tal, pues a lo mejor la soberbia me ha podido y te has enfadado contra el mundo y has seguido para adelante, han seguido los fracasos y más grandes. Cuando he asumido el fracaso, lo he interiorizado, lo he incorporado a mi aprendizaje, he hecho charlas sobre eso, hoy mismo estoy hablando aquí de ello. Cuando he hecho eso, no te voy a decir que de repente, uy, todo va bien. No es eso, pero he mejorado muchísimo. Mi entorno lo ha agradecido muchísimo. Mi entorno ha mejorado conmigo. Y no te diría misteriosamente porque sé por qué ha ocurrido, pero hemos reducido la posibilidad de que esos fracasos vuelvan a ocurrir una barbaridad. Te puedo poner ejemplos de situaciones con proveedores donde no se ha gestionado bien los tiempos y a raíz de analizarlo, las relaciones con proveedores han mejorado muchísimo. Porque se han puesto unos deadlines, se ha puesto un protocolo con una herramienta colaborativa, se les ha dado acceso, el trabajo ahora mismo está en tiempo real para todas las personas unido, con lo cual ya no se depende tanto del factor humano, sino que, oye, hay una cadena en la que 3 personas diferentes están asociadas a una misma tarea, es más difícil que se despisten, ¿no? Pero por poneros uno, ha habido muchos más casos. Gestión de recursos humanos, qué errores cometíamos a la hora de fichar gente, qué errores cometíamos fichando cierto tipo de personas y teniendo el proceso de una determinada manera, ¿no? Que a lo mejor no era súper adecuado y a raíz de analizarlo y analizarlo con personas de forma honesta y sincera, nos dimos cuenta que metíamos la pata en muchas cosas, ¿no? Por eso os invito a que incorporéis una rutina que es cuando pase cualquier cosa, cuando pase un fracaso, voy a dejar la parte emocional que se me vaya unos días y luego analizo, pero me obligo, apúntate en la agenda, apúntate en el móvil, apúntate unos días después a analizar esto y a ser posible con una persona externa, a ser posible con alguien externo, que eso sea un trabajo externo, con un amigo, con alguien de la empresa, un manager, un socio, un compañero de trabajo, una compañera, con tu pareja, con quien sea, analízalo. Si es un fracaso de tu hijo, quizá en el momento no sea lo más adecuado enfadarse, pero puedes analizarlo unos días después con tu hijo y hablarlo. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Cómo podemos mejorar? Esa personita tiene que entender que el camino B de hundirse no es el mejor camino. El camino A de incorporarlo y crecer es el camino correcto. Yo hoy no me quiero extender mucho sobre esta cuestión porque creo que la entendéis fácilmente, simplemente quería traerosla con la curiosidad de Jordan, que me parecía increíble. Hablaremos más de Jordan, hablaremos de Phil Jackson,
En breves episodios os contaré una cosa que me parece brutal que aquí le hicimos. A mí me encanta. Yo soy fanático. Bueno, Jordan, evidentemente, es mi personaje. O sea, para mí, Jordan no es Dios, porque no voy a ser blasfemo, pero podría ser un apóstol. Pero Phil Jackson es un personaje increíble y su filosofía de entrenamiento y mentalidad es brutal. Él decía que cuando incorporas el caos al caos que ya tienes, cuando metes una variable caótica en algo que ya es caótico, de repente aparece el orden. Eso lo decía sobre el fichaje de Dennis Rodman cuando no les iba bien. Y esto os lo contaré en otro episodio. Hoy me despido con el balón, con el habano, deseándoos una semana increíble, deseando que tengáis momentos. Yo no voy a deciros que fumar sea positivo para nada, pero todos tenemos que tener momentos de desconexión y de poder conectar realmente con lo que somos. No sé, descansar un poco del día, de la locura. Jordan lo hacía así y así me despido yo.